Cuando mi hija Celia me dijo que Samuel necesitaba cirugía urgente, no dudé ni un segundo. Tenía 8 años, mi nieto, mi único nieto varón. El hijo que ella había parido con tanto esfuerzo después de 3 pérdidas. Cuando me llamó llorando esa tarde de marzo, con la voz quebrada y el miedo atravesándole cada palabra, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mamá, es el corazón. Dijeron que necesita una intervención inmediata. No tenemos cómo pagar. Andrés perdió el contrato grande con la constructora y el seguro no cubre todo. Son casi $20,000. Mamá, 20,000. Yo no tenía $20,000. Tenía mi pensión de maestra jubilada, la casa que había heredado de mi madre en las afueras de Puebla, y algunos ahorros que guardaba en una cuenta que casi nunca tocaba. Pero era mi nieto. Era la sangre de mi sangre. Así que al día siguiente fui al banco. La muchacha de la ventanilla, una chica joven con lentes gruesos y uñas pintadas de rojo brillante, me explicó que podía abrir una tarjeta de crédito con un límite inicial. Con su historial, señora Fagundes, podemos ofrecerle hasta $5,000 de inmediato, y si necesita más, puede solicitar un aumento en 30 días. 5,000 no era suficiente, pero era un comienzo. Firmé los papeles sin leer mucho. Celia me había dicho que cada día contaba, que el médico había sido claro, mientras más rápido operaran a Samuel, mejor sería el pronóstico. No podía perder tiempo. La tarjeta llegaría en una semana, me dijeron. Plástico verde con mi nombre grabado en letras plateadas. Dolores Fagundes. 68 años de vida y nunca había tenido una tarjeta de crédito. Siempre pagué todo en efectivo. Pero esto era diferente. Esto era por Samuel. Durante esa semana, Celia me llamaba todos los días. A veces 2 veces. Ya llegó, mamá. Necesitamos programar la cirugía. El doctor dice que no puede esperar mucho más. Su voz sonaba desesperada, rota. Yo le decía que tuviera paciencia, que el banco había prometido que llegaría pronto. Le mandaba mensajes con fotos de Samuel cuando era bebé, cuando lo cargué por primera vez en el hospital. Ese niño había sido mi alegría después de la muerte de mi esposo. Roberto murió de un infarto fulminante cuando Samuel tenía apenas 2 años. Nunca llegó a verlo caminar bien, ni escucharlo decir frases completas. Pero yo sí. Yo había estado ahí en cada cumpleaños, en cada rodilla raspada, en cada tarde de deberes escolares. Samuel me llamaba Lola. No abuela. Lola. Y eso me hacía sentir más cercana a él, como si fuera su cómplice, su amiga, no solo la vieja que le daba dulces los domingos. Cuando la tarjeta finalmente llegó, la sostuve entre mis manos como si fuera un salvavidas. Era más liviana de lo que pensaba. Un pedazo de plástico que pesaba nada, pero que cargaba con la esperanza de salvar a mi nieto. Llamé a Celia de inmediato. Ya llegó, hija. Dime qué tengo que hacer. Ella me pidió los números. Todos. El número largo del frente, los 3 dígitos de atrás, la fecha de vencimiento. Se los di sin pensar. Gracias, mamá. No sabes lo que esto significa para nosotros. Samuel va a estar bien. Te lo prometo. Vas a ver cómo en una semana se está corriendo otra vez por tu jardín. Colgó rápido. Dijo que tenía que hablar con el hospital de inmediato para coordinar todo. Yo me quedé sentada en la cocina, con el teléfono todavía tibio en la mano, mirando la tarjeta verde sobre la mesa. Había hecho lo correcto. Era lo que una madre hace. Lo que una abuela hace. Pasaron 3 días. Celia no me llamó. Le mandé mensajes. ¿Cómo va todo? Ya programaron la cirugía. Nada. Doble palomita gris. Leído. Pero sin respuesta. Al 4.º día, probé llamarla. Buzón de voz. Llamé a Andrés. Lo mismo. Empecé a sentir algo extraño en el pecho. No era miedo exactamente. Era algo más profundo. Una inquietud que no podía nombrar. Decidí ir a su casa. Vivían en una zona residencial nueva, con calles anchas y casas de 2 pisos que todas parecían iguales. Toqué el timbre. Nadie abrió. Toqué otra vez. Silencio. El coche de Andrés no estaba. Llamé a la vecina, la señora Antonia, una mujer mayor que siempre me saludaba cuando iba de visita. ¿Doña Dolores? Ay,
No los he visto en varios días. Creo que salieron de viaje. Vi que cargaban maletas en la camioneta el lunes por la mañana. Viaje. Maletas. Lunes. Eso había sido justo un día después de que les di los datos de la tarjeta. Volví a casa con las manos temblando. Entré, cerré la puerta, me quité los zapatos y me senté en el sillón de la sala. La casa olía a silencio. A soledad. Agarré mi celular y abrí Facebook. No sé qué me impulsó a hacerlo. Casi nunca reviso esas cosas. Pero algo me dijo que buscara. Busqué el perfil de Celia. Fotos recientes. Y ahí estaba. Publicada hace 2 horas. Una foto de ella en una lancha blanca y reluciente, enorme, con un lazo rojo gigante amarrado en la proa. Sonriendo. Con lentes de sol oscuros. A su lado, las 2 hermanas de Andrés. Natalia y Andrea. Las 3 levantaban copas de champán. El texto decía: nuevo juguete para la familia. Gracias a Dios por las bendiciones. Había emojis de corazones. De agua. De sol. Más de 100 comentarios. ¡Qué belleza! Se lo merecen. Felicidades. Amplié la foto. La lancha tenía un letrero pegado en el costado. Una etiqueta de concesionaria. No alcanzaba a leer bien, pero distinguí un número. $20,000. $20,000. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No fue un grito. No fue llanto. Fue algo peor. Fue el sonido de todos los años de sacrificio cayendo al vacío. Me levanté del sillón. Fui a la cocina. Tomé agua directo de la llave. Me mojé la cara. Respiré hondo. Volví a mirar la foto. Celia. Mi hija. La niña que había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando tenía 5 años. La niña a la que le pagué universidad con el dinero que gané dando clases particulares hasta las 10 de la noche. La niña que me juró que nunca me haría lo que su padre me hizo. Mentirosa. Ladrona. Hija ingrata. Agarré el teléfono con fuerza y marqué su número. Esta vez sí contestó. «¿Mamá? ¿Qué pasa?» Su voz sonaba relajada. Casi alegre. «Vi tu foto», le dije con la voz más tranquila que pude fingir. «¿Qué foto?», preguntó ella con tono inocente. «La de la lancha. La lancha de $20,000. ¿Quién la pagó, Celia?» Hubo un silencio. Largo. Incómodo. Luego escuché su risa. Una risa suave, casi cómplice. «Gracias a tu tarjeta, mamá. Sin ti no hubiéramos podido. De verdad, gracias». Cerré los ojos. Conté hasta 10. Y entonces, por primera vez en mi vida, sonreí mientras sentía que el mundo se derrumbaba. «¿Mi tarjeta, Celia? ¿Estás segura?» Ella se rió otra vez. «Sí, mamá. La que me diste los números. Fue suficiente para el enganche y financiamos el resto. Andrés tenía razón. Dijiste que era para Samuel, pero igual sirve para toda la familia. Los niños también van a disfrutar la lancha». Yo respiré hondo. «Celia, mi amor, hay algo que deberías saber». Mi voz salió firme, fría, casi divertida. «Esa tarjeta tiene un límite de $200. 200. No 5,000. No 20,000. 200. ¿Verificaste el nombre en la tarjeta antes de usarla?» Escuché un golpe del otro lado, como si algo se hubiera caído. «¿Qué?», susurró ella. «Esa tarjeta no es mía, Celia. Es tuya». Y fue entonces cuando saqué el sobre blanco que había llegado esa mañana del banco. Un sobre con un aviso importante. Lo abrí lentamente, sintiendo cada segundo como una pequeña victoria. El sobre tenía mi nombre impreso en letras negras. Dolores Fagundes. Remitente. Banco Nacional de Crédito. Lo había recibido esa misma mañana, antes de ver la foto de la lancha. Cuando lo abrí por primera vez, pensé que era algún error administrativo. Pero no. Era una notificación. Una alerta de fraude. «Estimada señora Fagundes, hemos detectado actividad inusual asociada a su información personal. Se ha abierto una línea de crédito bajo su nombre sin su autorización directa. Por favor,
Comuníquese con nuestro departamento de seguridad de inmediato. Leí esa carta 3 veces antes de entender. Alguien había usado mis datos. Mi nombre. Mi historial crediticio. Para abrir otra tarjeta. Una que yo nunca había solicitado. Y ahora, con el teléfono todavía pegado a mi oreja y la respiración agitada de Celia del otro lado, todo empezaba a tener sentido. Mamá, ¿de qué estás hablando? La voz de Celia había perdido esa alegría falsa. Ahora sonaba nerviosa. Cortante. Yo no abrí ninguna tarjeta a tu nombre. Tú me diste los números. Tú me dijiste que era para Samuel. Me reí. No pude evitarlo. Una risa seca, amarga, que me salió desde algún lugar que no sabía que existía dentro de mí. Sí, te di los números de mi tarjeta. La que tiene $200 de límite. Pero alguien, no sé quién, abrió otra tarjeta usando mi información. Una con un límite mucho mayor. Y esa persona cometió un delito, Celia. Se llama fraude de identidad. Escuché cómo tragaba saliva. Yo no sabía. Andrés fue quien gestionó todo con el banco. Él dijo que tú habías autorizado. Andrés. La interrumpí. ¿Andrés tiene mis documentos? ¿Mi identificación? ¿Mis comprobantes de domicilio? Silencio. Un silencio tan pesado que casi podía sentirlo aplastándome el pecho. Mamá, escucha. Empezó ella, pero yo ya no quería escuchar. No, Celia. Escúchame tú. Voy a colgar ahora. Voy a llamar al banco. Voy a llamar a un abogado. Y voy a llegar hasta el fondo de esto. Si descubro que tú y Andrés usaron mi nombre para comprar esa lancha, van a tener que responder. Legalmente. Estás exagerando, gritó ella. Es solo una tarjeta. Podemos pagarla. No es para tanto. No es para tanto, repetí, sintiendo como la rabia me subía desde el estómago hasta la garganta. Me mentiste sobre la salud de tu hijo. Me hiciste creer que Samuel se estaba muriendo. Usaste mi amor por ese niño para robarme. Y me dices que no es para tanto. Celia respiraba agitadamente. Samuel sí estuvo enfermo. Tuvo una infección. Necesitaba medicamentos. Una infección. Mi voz se quebró. ¿Me pediste $20,000 por una infección? ¿No era una cirugía del corazón? ¿No era urgente? ¿No era vida o muerte? Hubo una pausa larga. Demasiado larga. Y entonces escuché la verdad salir de su boca como veneno. Era solo para asustarte un poco, mamá. Para que reaccionaras rápido. Sabes cómo eres. Siempre dudando. Siempre preguntando 1000 veces. Necesitábamos el dinero ya. Andrés tenía la oportunidad de comprar la lancha con descuento, pero solo por 3 días. Si no actuábamos rápido, perdíamos la oferta. Y pensamos, bueno, que después podríamos explicarte. Que lo entenderías. Total, tú vives sola. No gastas en nada. ¿Para qué necesitas tanto crédito? Me quedé paralizada. Cada palabra de ella era un golpe. Un martillazo directo al corazón. No podía ser real. No podía ser mi hija diciendo esas cosas. La niña que yo había cargado en brazos. La niña a la que le cantaba canciones de cuna cuando tenía pesadillas. La niña que me prometió que siempre estaríamos juntas. Celia, dije con voz temblorosa, voy a colgar ahora. No me vuelvas a llamar. No vengas a mi casa. No te acerques a mí hasta que esto esté resuelto. Mamá, espera. Su voz sonó desesperada. No puedes hacer esto. Somos familia. Samuel te necesita. Yo te necesito. Samuel nunca me necesitó, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Tú lo usaste para manipularme. Y eso es algo que nunca voy a perdonar. Colgué. Apagué el teléfono. Lo dejé sobre la mesa de la cocina y me quedé ahí, de pie, mirando la pared blanca y vacía. Mi respiración era rápida. Mis manos temblaban. Pero por primera vez en años, sentía algo que no sabía cómo nombrar. No era alivio. Tampoco era paz. Era claridad.
como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto oscuro donde había estado viviendo sin darme cuenta. Fui a mi habitación y saqué una caja vieja del closet. Una caja de zapatos que guardaba desde hacía décadas. Adentro estaban todos mis documentos importantes. Mi acta de nacimiento. Mi título universitario. Las escrituras de la casa. El testamento que había hecho cuando Roberto murió. Y una carpeta delgada con papeles del banco. Revisé cada uno. Todo estaba ahí. Nada faltaba. Pero entonces recordé algo. Hacía 6 meses, Celia había venido a visitarme. Dijo que necesitaba ayuda para llenar unos formularios de la escuela de Samuel. Me pidió prestada mi identificación para verificar datos. Solo la voy a copiar rápido, mamá. Es para el registro. Yo se la di sin pensar. Ella fue al estudio. Estuvo ahí casi 20 minutos. Cuando salió, me devolvió la identificación y se fue rápido porque tenía prisa. En ese momento no sospeché nada. Ahora entendía todo. Había copiado mi identificación. Probablemente también mis comprobantes de domicilio. Y con eso, Andrés había abierto la tarjeta fraudulenta. Me senté en el borde de mi cama. La misma cama donde Roberto y yo habíamos dormido durante 30 años. La misma cama donde lloré su muerte. La misma cama donde había soñado con ver a mis nietos crecer felices y sanos. Sentí las lágrimas rodando por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. De impotencia. De vergüenza. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo no vi las señales? Recordé todas las veces que Celia me había pedido dinero prestado. Solo son 500, mamá. Te los devuelvo el próximo mes. Nunca devolvía nada. Recordé las veces que llegaba a mi casa con bolsas de ropa cara, zapatos de marca, maquillaje costoso. Andrés me consintió, decía con una sonrisa. Pero Andrés no tenía trabajo fijo. Andrés vivía de proyectos que nunca se concretaban. ¿De dónde salía el dinero? Ahora lo sabía. De mí. Siempre de mí. Me levanté y fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. 68 años. Arrugas alrededor de los ojos. Canas que ya no me molestaba en teñir. Piel cansada. Pero mis ojos seguían siendo los mismos. Cafés. Claros. Decididos. No voy a dejar que me destruyan, me dije en voz alta. No después de todo lo que he sobrevivido. Sequé mi cara con una toalla y volví a la cocina. Encendí mi teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas de Celia. 12 mensajes. No abrí ninguno. En lugar de eso, busqué en internet, abogado fraude bancario Puebla. Aparecieron varios resultados. Elegí uno que tenía buenas reseñas. Un hombre llamado Julián Pérez. Especialista en delitos financieros y fraudes familiares. Marqué el número. Contestó una secretaria. Bufete Pérez y Asociados. Buenas tardes. Buenas tardes. Necesito una cita urgente con el licenciado Pérez. Es un caso de fraude de identidad. ¿Para cuándo la necesita? Para mañana, si es posible. Hubo un murmullo del otro lado. Teclas de computadora. Tenemos un espacio a las 10 de la mañana. ¿Le parece bien? Perfecto. Di mis datos. Confirmé la cita. Colgué. Y entonces, por primera vez en toda esa tarde horrible, respiré hondo. Profundo. Hasta sentir como el aire llenaba mis pulmones completamente. Mañana empezaría a arreglar esto. Mañana buscaría justicia. Pero hoy, ahora, en este momento, solo necesitaba silencio. Me preparé un té de manzanilla. Me senté en la sala. Y esperé a que cayera la noche. Afuera, los grillos comenzaban a cantar. El cielo se teñía de naranja y violeta. La casa estaba en silencio. Pero ya no era un silencio que me asustara. Era un silencio que me protegía. Y eso, al menos por ahora, era suficiente. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, escuchando el reloj de pared marcar cada segundo con una precisión cruel. Cada tic era un recordatorio de todo lo que había perdido. No dinero. Eso era lo de menos.
Había perdido la imagen que tenía de mi hija. La ilusión de que mi sacrificio había valido la pena. La fantasía de que el amor de madre era correspondido. A las 3 de la madrugada me levanté. Fui a la cocina y calenté leche. Un hábito viejo que aprendí de mi propia madre. Cuando no puedas dormir, mija, toma leche caliente con canela. El cuerpo se relaja. Pero mi cuerpo no se relajaba. Mis manos seguían temblando. Mi estómago estaba hecho un nudo. Tomé la taza entre mis manos y me senté junto a la ventana. Afuera, la calle estaba vacía. Las luces amarillas de los postes iluminaban el pavimento agrietado. Todo parecía tan tranquilo, tan normal, como si mi mundo no se hubiera desmoronado en cuestión de horas. Pensé en Samuel, mi nieto, el niño que corría por mi jardín persiguiendo mariposas, el niño que me pedía que le leyera cuentos con voces graciosas. ¿Él sabía? ¿Sabía que su madre había usado su nombre para estafarme? No, claro que no. Samuel era inocente. Solo era un niño atrapado en medio de la ambición y la crueldad de sus padres. Sentí una punzada de dolor en el pecho. No por mí, por él. Porque estaba creciendo en un hogar donde mentir y manipular era normal. Donde el dinero valía más que la dignidad. Terminé la leche. Lavé la taza. Volví a la cama. Cerré los ojos y, finalmente, cerca de las 5 de la mañana, caí en un sueño inquieto lleno de imágenes confusas. Celia de niña pidiéndome que no la dejara. Andrés riendo mientras contaba billetes. Samuel llorando en una habitación oscura. Me desperté sobresaltada a las 7. Tenía la cita con el abogado a las 10. Me duché con agua caliente. Dejé que el vapor llenara el baño. Me vestí con cuidado. Un pantalón gris, una blusa blanca sencilla, zapatos cerrados cómodos. Nada llamativo. Quería verme seria. Respetable. Alguien a quien se le creyera. Me recogí el cabello en un moño bajo. Me puse un poco de crema en las manos. Olía a lavanda. Roberto siempre decía que ese olor me quedaba bien. Hueles a campo, Lola. A paz. Qué irónico. Ahora no había nada de paz en mi vida. Desayuné un pan tostado con mermelada. Café negro sin azúcar. Revisé mi bolso. La carta del banco. Mi identificación. Las copias de los mensajes de Celia donde mencionaba la tarjeta. Todo lo que pudiera servir como evidencia. A las 9:30 salí de casa. Tomé un taxi. No quería manejar. No confiaba en mi concentración. El bufete estaba en el centro de Puebla. Un edificio antiguo de 3 pisos con balcones de hierro forjado. Subí por las escaleras. Cada escalón me costaba más que el anterior. No por cansancio físico. Por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Denunciar a mi propia hija. Exponerla legalmente. Convertirla en una criminal ante la ley. La secretaria me recibió con una sonrisa profesional. Señora Fagundes. Asentí. El licenciado la espera. Pase, por favor. Me condujo por un pasillo estrecho con pisos de madera que crujían bajo mis pies. Llegamos a una puerta con una placa dorada, licenciado Julián Pérez, Derecho Penal y Civil. Tocó 2 veces. Una voz masculina respondió desde adentro. Adelante. La secretaria abrió la puerta y me hizo una seña para que entrara. Con permiso, dije en voz baja. El licenciado Pérez era un hombre de unos 50 años. Pelo canoso peinado hacia atrás. Lentes de armazón delgado. Traje oscuro sin corbata. Se levantó de su escritorio y extendió la mano. Señora Fagundes, mucho gusto. Soy Julián Pérez. Por favor, tome asiento. Estreché su mano. Era firme pero no agresiva. Me senté en una silla de cuero frente a su escritorio. Él volvió a sentarse y cruzó las manos sobre la mesa. Cuénteme, ¿qué la trae por aquí? Respiré hondo. Y entonces, por primera vez, conté toda la historia en voz alta. Desde la llamada de Celia sobre la supuesta cirugía de Samuel. La tarjeta de crédito que abrí. Los números que le di. La foto de la lancha. La confesión de que todo había sido mentira. La carta del banco sobre el fraude. El licenciado Pérez se escuchó en silencio.
No me interrumpió ni una sola vez. Solo tomaba notas en una libreta negra. Cuando terminé, se quedó mirándome unos segundos. Luego habló. Señora Dolores, lo que me está describiendo es un delito grave. Fraude de identidad. Uso indebido de información personal. Estafa calificada por tratarse de un familiar directo. Su hija y su yerno podrían enfrentar cargos penales. Sentí como las palabras me golpeaban. Cargos penales. Mi hija. Mi Celia. La niña que yo había criado. ¿Qué tan graves?, pregunté con voz temblorosa. Dependiendo de la cantidad defraudada y las pruebas, podrían enfrentar de 2 a 6 años de prisión, además de tener que devolver el monto completo más intereses y daños. 6 años. Cerré los ojos. Imaginé a Celia en una celda. Imaginé a Samuel preguntando dónde estaba su mamá. Imaginé el escándalo. Los vecinos hablando. La familia señalándome. ¿Es eso lo que quiere?, preguntó el licenciado con tono neutral. Lo miré directo a los ojos. No sé lo que quiero. Solo sé que no puedo dejar que esto quede así. Me usaron. Me mintieron. Me robaron. Y lo hicieron sin remordimiento. Él asintió. Entiendo. Permítame revisar los documentos que trajo. Le pasé la carta del banco. Mis identificaciones. Las capturas de pantalla de los mensajes. Él los examinó con cuidado. Pasaron varios minutos en silencio. Bien, dijo finalmente. Esto es suficiente para iniciar una denuncia formal. Pero antes de hacerlo, quiero que entienda algo muy importante. Se quitó los lentes y me miró con seriedad. Una vez que presentemos esta denuncia, no hay marcha atrás. El sistema judicial tomará el control. Usted ya no podrá detener el proceso aunque cambie de opinión. ¿Está preparada para eso? Mis manos estaban frías. Las froté una contra la otra. ¿Y si no denuncio? ¿Qué pasa? Si no denuncia, el banco podría hacerle responsable de la deuda. Después de todo, la tarjeta fraudulenta tiene su nombre. Tendrían que demostrar que usted no autorizó nada. Es posible. Pero es más complicado sin una denuncia penal. Además, su hija y su yerno quedarían libres. Podrían volver a hacerlo. Con usted o con alguien más. Eso me estremeció. La idea de que pudieran hacerle esto a otra persona. A otra madre. A otra abuela confiada. Hay otra opción, continuó el licenciado. Podemos intentar un acuerdo extrajudicial. Confrontarlos con las pruebas. Exigir que devuelvan el dinero y que firmen un documento legal donde reconozcan el fraude. Si aceptan, no presentamos cargos. Si se niegan, procedemos legalmente. Un acuerdo. Eso sonaba menos brutal. Menos definitivo. ¿Cree que aceptarían?, pregunté. Él se encogió de hombros. Depende de qué tan desesperados estén. Y de qué tan inteligentes sean. Si entienden que pueden terminar en prisión, probablemente acepten. Pero si son orgullosos o creen que pueden manipularla nuevamente, se negarán. ¿Manipularme? ¿Otra vez? No. Eso no iba a pasar. Quiero intentar el acuerdo, dije con voz firme. Pero si se niegan, quiero que proceda con la denuncia. Sin dudas. El licenciado sonrió levemente. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Me parece justo. Voy a redactar una carta legal. Un documento formal donde se expongan los hechos y se exija la devolución del dinero. Les daremos un plazo de 72 horas para responder. Si aceptan, firmaremos un acuerdo. Si no, vamos a la fiscalía. ¿Cuánto va a costar todo esto?, pregunté, porque sabía que los abogados no trabajaban gratis. Mis honorarios son de $1,200 por el proceso completo. Si llegamos a juicio, se incrementan. Pero podemos hablar de un plan de pagos si lo necesita. $1,200. Era dinero que no tenía planeado gastar. Pero era necesario. Está bien. ¿Cuándo empezamos? Hoy mismo. Déjeme sus datos de contacto y los de su hija. Yo me encargo del resto. En 2 días tendrá lista la carta. La enviaremos por mensajería certificada y también por correo electrónico.
Así no podrán decir que no la recibieron. Le di toda la información. La dirección de Celia, su correo, su teléfono. El licenciado lo anotó todo con precisión. Luego me acompañó hasta la puerta. Señora Dolores, una última cosa. Me detuve. Lo que está haciendo requiere mucho valor. No todos pueden enfrentar a su propia familia, pero tiene derecho a defenderse. No lo olvide. Asentí sin decir nada. Salí del bufete con las piernas temblorosas. Bajé las escaleras despacio. Una vez en la calle, respiré el aire fresco de la mañana. El sol brillaba. La gente caminaba apresurada. Todo seguía igual. Pero yo ya no era la misma. Los siguientes 2 días fueron un infierno silencioso. Celia no dejaba de llamarme. El teléfono sonaba a cada hora. A veces más. Yo no contestaba. Solo miraba la pantalla iluminarse con su nombre. Celia llamando. 1 vez. 2 veces. 10 veces. Los mensajes se acumulaban como piedras sobre mi pecho. Al principio eran suplicantes. Mamá, por favor, contéstame. Necesitamos hablar. Esto es un malentendido. Luego se volvieron desesperados. No puedes hacerme esto. Soy tu hija. Tu única hija. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Y finalmente, agresivos. Si sigues ignorándome, te vas a arrepentir. Andrés dice que tú también firmaste papeles. Él tiene copias. Podemos demostrar que autorizaste todo. Leí ese último mensaje 3 veces. Era una amenaza. Andrés tenía copias de algo. ¿De qué? ¿De mi identificación que Celia había copiado sin mi permiso? ¿De algún documento falsificado? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pero no respondí. No iba a caer en su juego. El miércoles por la mañana recibí una llamada del licenciado Pérez. Señora Dolores, la carta está lista. ¿Quiere venir a revisarla antes de que la enviemos? Sí, por favor. 1 hora después estaba nuevamente en su oficina. Me pasó un documento de 3 páginas. Letra formal. Lenguaje legal. Leí cada línea con atención. La carta explicaba los hechos de manera clara y contundente. Mencionaba el fraude, la tarjeta abierta sin autorización, el uso indebido de mis datos personales. Y al final, una exigencia, devolución inmediata de los $20,000 más gastos legales. Plazo, 72 horas. Consecuencia por incumplimiento, denuncia penal ante la Fiscalía General. Es fuerte, dije en voz baja. Tiene que serlo, respondió el licenciado. Es la única forma de que lo tomen en serio. Si perciben debilidad, van a intentar manipularla otra vez. Tenía razón. Envíela, dije. Él asintió y marcó un número en su teléfono. Habló con alguien. Dio instrucciones. Colgó. Listo. La mensajería la entregará mañana antes del mediodía. También la envié por correo electrónico hace 5 minutos. Salí del bufete con una sensación extraña. No era alivio. Era más bien como estar parada al borde de un precipicio. Sabía que una vez que Celia recibiera esa carta, todo cambiaría. Ya no habría vuelta atrás. Volví a casa en taxi. El conductor intentó hacer conversación. Hace buen día, ¿verdad, señora? Sí, respondí sin ganas de hablar. Él captó el mensaje y no dijo nada más. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave, algo que casi nunca hacía durante el día. Pero ahora me sentía vulnerable. Expuesta. Preparé café. Me senté en la sala. Y esperé. No sabía qué esperaba exactamente, pero sentía que algo estaba por suceder. Y no me equivoqué. A las 4 de la tarde, alguien tocó la puerta. Fuerte. Insistente. 3 golpes secos. Luego otros 3. Mamá. Abre. Sé que estás ahí. Era Celia. Me quedé inmóvil en el sillón. Mamá, por favor. Tenemos que hablar. Su voz sonaba ahogada, como si estuviera llorando. Siguió tocando. 5 minutos. 10. 15.
Yo no me moví. No abrí. Solo escuché. Está bien. Si no quieres abrir, escúchame desde ahí, gritó. Recibimos esa carta de tu abogado. ¿Un abogado, mamá? ¿En serio? Vas a demandar a tu propia hija. Silencio del otro lado. Luego continuó. Andrés dice que estás loca, que te están manipulando, que ese abogado solo quiere sacarte dinero. Me mordí el labio. No iba a responder. Nosotros no hicimos nada malo. Tú nos diste permiso. Tú dijiste que querías ayudar a Samuel. Ya no te importa tu nieto. Eso me dolió. Pero no me levanté. Mamá. Su voz se quebró. Por favor, no hagas esto. Somos familia. Las familias se perdonan. Las familias se ayudan. Escuché sollozos. Reales o fingidos. No lo sabía. Ya no podía distinguir. Si sigues con esto, nos vas a destruir. Andrés va a perder todo. Yo voy a perder todo. Eso es lo que quieres. Cerré los ojos. Respiré hondo. Finalmente, Celia se cansó. Escuché sus pasos alejándose. El portón del frente abrirse y cerrarse con fuerza. El motor de un auto encenderse. Y luego, silencio. Me levanté del sillón. Mis piernas apenas me sostenían. Fui a la cocina. Tomé agua directo de la jarra en el refrigerador. Mis manos temblaban tanto que derramé un poco sobre mi blusa. No importaba. Nada importaba ya. Esa noche comí poco. Un pedazo de pan. Un vaso de leche. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Cada ruido de la casa me sobresaltaba. El viento moviendo las ventanas. El gato del vecino caminando por el tejado. Las tuberías haciendo ese sonido metálico que siempre hacían de noche. A las 2 de la madrugada escuché algo diferente. Pasos. Afuera. En el jardín. Me senté en la cama. Contuve la respiración. Los pasos se acercaban. Lentos. Cautelosos. Luego, nada. Esperé 5 minutos. 10. No volví a escuchar nada. Tal vez fue mi imaginación. O tal vez no. Al día siguiente, viernes, recibí una llamada del licenciado Pérez. Señora Dolores, su hija respondió. ¿Qué dijo? Envió un correo electrónico. Dice que está dispuesta a negociar. Pero no puede pagar los $20,000 de inmediato. Propone un plan de pagos. ¿Un plan de pagos? Repetí, incrédula. Sí. $2,000 mensuales durante 10 meses. Hice las cuentas. Eso solo sumaba 20,000. Nada de intereses. Nada de compensación por el daño emocional. ¿Y mis gastos legales? ¿Y el estrés? ¿Y las noches sin dormir? Ella no menciona nada de eso. Solo los 20,000. No, dije con firmeza. No acepto. O pagan todo de inmediato o vamos a juicio. Hubo una pausa. Señora Dolores, si vamos a juicio, el proceso puede tardar meses. Incluso años. Y no hay garantía de que recupere el dinero rápido. No me importa el dinero, dije, sorprendiéndome a mí misma. Me importa la justicia. El licenciado suspiró. Está bien. Le responderé que la oferta es insuficiente. Que tiene 24 horas más para presentar una propuesta seria. Después de eso, presentamos la denuncia. Colgamos. Me quedé sentada en la cocina, mirando el teléfono. $20,000 en pagos mensuales. Como si fuera una cuenta de luz. Como si lo que habían hecho no fuera grave. Como si yo fuera una tonta dispuesta a aceptar cualquier cosa. No. Esta vez no. El sábado por la mañana, cuando salí a barrer el frente de la casa, encontré algo en el suelo. Un sobre. Blanco. Sin remitente. Solo mi nombre escrito a mano con marcador negro. Dolores. Lo recogí con el corazón acelerado. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una nota. Corta. Directa. Esto no va a terminar bien para ti. Deja de joder o vas a perder más de lo que piensas. No estaba firmada. Pero reconocí la letra.
Era de Andrés. Sentí como el miedo me recorría el cuerpo. No era miedo a la violencia física. Era miedo a lo desconocido, a lo que eran capaces de hacer. Guardé la nota en mi bolsillo. Entré a la casa. Cerré la puerta con llave. Y entonces hice algo que nunca había hecho. Llamé a mi mejor amiga, Antonia Salas. Nos conocíamos desde la universidad. Habíamos sido compañeras de cuarto. Nos habíamos apoyado en divorcios, muertes, enfermedades. Ella vivía a 3 cuadras de mi casa. Contestó al segundo tono. «Lola, ¿qué pasa?» Su voz sonaba preocupada. Probablemente porque nunca la llamaba tan temprano. «Toña, necesito que vengas. Ahora. Voy para allá». Llegó en menos de 10 minutos. Toqué el timbre y abrí de inmediato. Entró con el cabello recogido en una cola, sin maquillaje, con pants y chanclas. «¿Qué pasó?», preguntó, mirándome de arriba abajo. «¿Estás bien?» «No», dije simplemente. «No estoy bien». Y entonces, por segunda vez en esa semana, conté toda la historia. Desde el principio. Antonia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos. «Esa hija tuya siempre fue una víbora», dijo finalmente. «No con maldad. Con tristeza. Perdón, Lola. Sé que es tu hija. Pero alguien tiene que decírtelo. Celia siempre ha sido manipuladora. Desde que era adolescente. ¿Recuerdas cuando te convenció de vender las joyas de tu mamá para pagarle un viaje de graduación? Nunca te devolvió nada». Sí, lo recordaba. «Y ahora está casada con un tipo igual o peor que ella», continuó Antonia. «Lola, tienes que protegerte. No puedes confiar en ellos. Menos después de esto». Le mostré la nota amenazante. Ella la leyó y su expresión se endureció. «Esto es grave. Deberías ir a la policía». «Ya tengo abogado», dije. «Pero sí. Voy a reportar esto también». Antonia se quedó conmigo todo el día. Cocinamos juntas. Hablamos de cosas sin importancia. De su nieta que estaba por entrar a la universidad. De la serie que estaba viendo en televisión. De la receta de pay de limón que había encontrado en internet. Cosas normales. Cosas que me recordaban que la vida seguía. Que no todo era caos y traición. Cuando se fue, ya casi de noche, me abrazó fuerte. «Vas a salir de esto, Lola. Eres más fuerte de lo que crees». Quise creerle. De verdad quise. Esa noche, antes de acostarme, revisé mi teléfono. Había un mensaje del licenciado Pérez. «Nueva propuesta de Celia, $15,000 en efectivo en una semana. Sin reconocimiento de culpa. Dice que es lo máximo que pueden conseguir». ¿Qué respondo? Leí el mensaje 3 veces. 15,000. De los 20 que habían gastado. Y sin reconocimiento de culpa. Como si me estuvieran haciendo un favor. Escribí mi respuesta. «No. Denuncia el lunes». Presioné enviar. Apagué el teléfono. Y por primera vez en días, dormí profundamente. Porque había tomado una decisión. Y ya no había marcha atrás. El lunes llegó como una tormenta inevitable. Me desperté a las 6 de la mañana con el estómago revuelto. Había soñado con Celia de niña. Tenía 5 años y me pedía que no la dejara sola. «No me dejes, mami. Tengo miedo». Yo la abrazaba y le prometía que nunca la abandonaría. Desperté con lágrimas en los ojos. Pero ya no había vuelta atrás. Me levanté, me duché, me vestí con lo mismo de siempre. Ropa sencilla. Nada que llamara la atención. Desayuné café negro y pan tostado. A las 9 en punto sonó mi teléfono. Era el licenciado Pérez. «Buenos días, señora Dolores. ¿Está lista?» «Sí», respondí con voz firme. «Voy en camino a la fiscalía. Tengo cita a las 10. ¿Quiere acompañarme?» «No es necesario. Usted puede hacer esto sola». «Preferiría que viniera». «Está bien. Nos vemos allá en media hora». Tomé un taxi. El conductor era un hombre mayor, de unos 70 años.
Pelo completamente blanco. Manos arrugadas sobre el volante. ¿A dónde vamos, señora? A la Fiscalía General. Me miró por el espejo retrovisor con curiosidad, pero no preguntó nada más. El trayecto fue silencioso. Yo miraba por la ventana. Las calles de Puebla pasaban como imágenes borrosas. Gente caminando. Niños en uniformes escolares. Vendedores ambulantes. La vida seguía para todos. Menos para mí. Llegamos a un edificio gris de 5 pisos. Feo. Impersonal. Con rejas en las ventanas y guardias en la entrada. Pagué el taxi. Bajé con mi bolso apretado contra el pecho. El licenciado Pérez ya estaba ahí. Me esperaba en la entrada con un portafolio negro bajo el brazo. Señora Dolores, me saludó con un gesto de cabeza. Lista. Todo lo lista que puedo estar. Entramos juntos. El interior era peor que el exterior. Pasillos estrechos. Pisos de linóleo desgastado. Olor a desinfectante barato y papel viejo. Había gente esperando en sillas de plástico. Algunos lloraban. Otros miraban al vacío con expresiones cansadas. Nos dirigimos a una ventanilla. Una mujer de unos 40 años, con lentes gruesos y expresión aburrida, nos atendió. Trámite. Denuncia por fraude, respondió el licenciado. Llenen estos formatos y esperen su turno. Nos pasó varios papeles. Nos sentamos en las sillas de plástico. El licenciado sacó una pluma y comenzó a llenar los formularios. Yo solo miraba. Nombre del denunciante, Dolores Fagundes. Edad, 68 años. Nombre del acusado, Celia Fagundes. Relación, hija. Delito, fraude de identidad y estafa calificada. Cada palabra que él escribía era un clavo en el ataúd de mi relación con Celia. Pero no dije nada. No lo detuve. Pasaron casi 2 horas antes de que nos llamaran. Fagundes, gritó un hombre desde una puerta al fondo del pasillo. Nos levantamos. Caminamos hacia él. Era joven. 30 y tantos años. Camisa blanca arrugada. Corbata floja. Cara de cansancio. Pasen. Entramos a una oficina pequeña. Un escritorio lleno de papeles. 2 sillas viejas. Una computadora con la pantalla agrietada. El hombre se sentó y nos miró con expresión neutral. Soy el agente Renato Nava. Cuéntenme qué pasó. El licenciado Pérez tomó la palabra. Explicó todo de manera clara y profesional. Los hechos. Las fechas. Las pruebas. Pasó los documentos sobre el escritorio. El agente los revisó en silencio. De vez en cuando levantaba la mirada hacia mí. ¿Usted es la madre de la acusada?, me preguntó directamente. Sí, respondí con voz temblorosa. ¿Está segura de que quiere proceder con esto? Una denuncia penal contra un familiar no es algo que se pueda retirar fácilmente. Estoy segura, dije, aunque por dentro sentía que me desmoronaba. El agente asintió. Está bien. Voy a levantar el acta. Esto pasará a investigación. Se citará a la acusada para que rinda declaración. Si las pruebas son suficientes, se abrirá una carpeta de investigación formal. ¿Entiende? Sí. Puede tardar semanas, incluso meses. Estos casos no se resuelven rápido. No importa, dije. Solo quiero justicia. El agente empezó a teclear en la computadora. El sonido de las teclas era lo único que se escuchaba en esa oficina. Pasaron 20 minutos. Tal vez más. Finalmente, imprimió varios documentos. Firme aquí, aquí y aquí. Firmé sin leer. Ya no tenía fuerzas para leer. Solo quería salir de ahí. El licenciado también firmó como mi representante legal. El agente nos entregó una copia del acta. Listo. Recibirá una notificación cuando citemos a la acusada. Cualquier duda, puede llamar a este número. Nos pasó una tarjeta blanca con un teléfono impreso. Salimos de la fiscalía en silencio. Afuera, el sol brillaba con fuerza. Hacía calor. Demasiado calor. ¿Está bien?, preguntó el licenciado. No lo sé,
respondí honestamente. ¿Quiere que la lleve a su casa? No, gracias. Prefiero caminar un poco. Como guste. Cualquier cosa, me llama. Se fue. Yo me quedé parada en la calle, mirando a la nada. Había denunciado a mi hija. Oficialmente. Ante la ley. No había vuelta atrás. Empecé a caminar sin rumbo fijo. 1 cuadra. 2. 3. Pasé frente a una iglesia pequeña. La puerta estaba abierta. Entré sin pensarlo. Adentro hacía fresco. Olía a incienso y velas. Había 3 personas sentadas en las bancas, rezando en silencio. Me senté en la última fila. Miré hacia el altar. Un Cristo crucificado me observaba desde arriba. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué me hiciste esto? No esperaba respuesta. Y no la obtuve. Me quedé ahí casi 1 hora. Solo sentada. Pensando. Recordando. Celia de bebé en mis brazos. Celia aprendiendo a caminar. Celia en su primer día de escuela. Celia graduándose de la universidad. Celia presentándome a Andrés. Mamá, él es el amor de mi vida. Yo había sonreído. Había abrazado a ese hombre que apenas conocía. Había confiado en el juicio de mi hija. ¡Qué tonta fui! Salí de la iglesia cuando el hambre empezó a molestarme. Busqué un pequeño restaurante. Pedí sopa de pollo. Comí despacio. Sin ganas. Pero necesitaba comer algo. A mi lado, una familia cenaba. Madre, padre, 2 niños pequeños. Reían. Se pasaban los platos. Se limpiaban las caras con servilletas. Una familia normal. Una familia feliz. Sentí envidia. Y luego, culpa por sentir envidia. Pagué la cuenta y volví a caminar. Esta vez hacia una parada de taxis. Ya no tenía fuerzas para caminar más. Cuando llegué a casa, eran casi las 5 de la tarde. Abrí la puerta y entré. El silencio me recibió como siempre. Pero esta vez no me molestó. Esta vez lo agradecí. Dejé mi bolso en el sillón. Fui a la cocina. Preparé té de manzanilla. Me senté junto a la ventana. Y entonces, por primera vez en todo el día, lloré. Lloré por todo lo perdido. Por la hija que creí tener. Por la familia que nunca fue real. Por los años de sacrificio que nunca fueron valorados. Lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. El teléfono sonó. Era Antonia. ¿Lola? ¿Ya volviste? Sí. ¿Cómo te fue? Presenté la denuncia. Hubo un silencio. ¿Quieres que vaya? No. Estoy bien. Solo necesito estar sola. Está bien. Pero si me necesitas, llámame. A la hora que sea. Gracias, Toña. Colgué. Terminé mi té. Lavé la taza. Y me quedé mirando por la ventana hasta que cayó la noche. Al día siguiente, martes, todo explotó. A las 8 de la mañana alguien tocó la puerta con violencia. Golpes fuertes. Desesperados. Mamá, abre esta maldita puerta. Era Celia. Pero su voz era diferente. Ya no suplicaba. Gritaba. Me quedé en mi habitación. No pensaba abrir. Sé que estás ahí. Te vi llegar ayer. Abre o tiro la puerta. Sentí miedo. Miedo real. Agarré mi teléfono. Marqué el número de Antonia. Toña, Celia está afuera. Está gritando. Amenazando. No abras. Voy para allá. Ahora mismo. Escuché cómo Celia pateaba la puerta. 1 vez. 2 veces. Me denunciaste. A tu propia hija. ¿Cómo pudiste? Más patadas. Vinieron a mi casa. Agentes de la fiscalía. Frente a mis vecinos. Frente a Samuel. ¿Tienes idea de lo que le hiciste a tu nieto? Cerré los ojos. Samuel. Mi nieto. El niño inocente en medio de todo esto. Andrés dice que vas a pagar por esto. Vas a pagar caro. Su voz se quebró. Te odio. ¿Me oyes? Te odio.
Entonces escuché otra voz, más grave, masculina. Andrés. Celia, vámonos. Esto no sirve de nada. No. Ella tiene que escucharme. Celia, vámonos. Ya. Escuché forcejeos. Ella lloraba. Gritaba cosas incoherentes. Luego, el sonido de un auto arrancando. Y finalmente, silencio. Me quedé sentada en el piso de mi habitación, temblando. 5 minutos después llegó Antonia. Tocó el timbre. Lola, soy yo. Abrí. Ella entró rápido y cerró la puerta con llave. ¿Estás bien? Me abrazó. Y yo volví a llorar. Ya pasó, me susurraba. Ya pasó. Estás a salvo. Pero yo sabía que no había pasado. Esto apenas comenzaba. Y lo peor aún estaba por venir. Porque cuando le quitas todo a alguien que nunca tuvo nada que perder, no sabes de qué son capaces. Y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Antonia se quedó conmigo toda la mañana. Preparó café. Barrió los pedazos de pintura que habían caído de la puerta por las patadas de Celia. Habló con el vecino de enfrente, el señor Vargas, un hombre jubilado que siempre estaba pendiente de la calle. Don Manuel, ¿usted vio lo que pasó esta mañana? Sí, señora Antonia. Vi cuando la hija de doña Dolores llegó gritando. Casi tira la puerta. Pensé en llamar a la policía, pero se fueron antes de que pudiera hacer algo. Si vuelve a pasar, llame de inmediato. Por favor. Descuide. Estaré atento. Antonia regresó a la casa. Yo seguía sentada en el sillón, con la taza de café entre las manos. Lola, tienes que reportar esto. Fue agresión. Amenazas. Daños a tu propiedad. Lo sé, dije sin fuerzas. Pero estoy cansada, Toña. Cansada de todo. Entonces descansa. Pero mañana vas a la policía. ¿Me oyes? Asentí. No tenía energía para discutir. Esa tarde, cuando Antonia se fue, me quedé sola otra vez. Revisé la puerta. Tenía marcas. Raspaduras. Una grieta pequeña en la madera. Pasé mis dedos sobre el daño. Cada marca era una prueba más del odio de mi hija. Del desprecio que sentía por mí. Me senté en el porche. El aire estaba fresco. Olía a tierra mojada aunque no había llovido. Los pájaros cantaban en los árboles. Todo parecía tan normal, tan ajeno a mi dolor. Mi teléfono vibró. Un mensaje del licenciado Pérez. Señora Dolores, la fiscalía citó a su hija para este viernes. Debe presentarse a las 9 de la mañana para rendir declaración. ¿Quiere estar presente? No, no quería, pero sabía que debía. Sí, estaré ahí. Perfecto. Nos vemos el viernes. Guardé el teléfono. 3 días. En 3 días vería a Celia nuevamente. Frente a frente. Con la ley de por medio. ¿Qué le diría? ¿Qué me diría ella? No lo sabía. Y eso me aterraba. El miércoles por la mañana fui a la estación de policía local. Llevé fotos de la puerta dañada. Escribí un reporte detallado de lo que había pasado. El oficial que me atendió era joven. Demasiado joven. Me escuchó con cara de aburrimiento. ¿Quiere presentar cargos? Sí. Llene este formato. Lo llené. Nombre del agresor, Celia Fagundes. Relación. Hija. Delito. Daños a propiedad privada y amenazas. Firmé. Me dieron una copia. Si vuelve a molestarla, llame al 911 de inmediato. ¿Y si regresa antes de que ustedes hagan algo? El oficial se encogió de hombros. Trataremos de actuar rápido. Pero estamos cortos de personal. Salí de ahí con más frustración que alivio. El sistema no me protegía. Estaba sola en esto. Esa noche no pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra en la ventana me hacía brincar. Cerré todas las cortinas. Puse una silla contra la puerta principal. Y me acosté con el teléfono en la mano, lista para marcar emergencias si era necesario. El jueves recibí una visita inesperada. Era media mañana.
Yo estaba regando las plantas del jardín cuando escuché una voz detrás de mí. Abuela Lola. Me giré. Era Fernanda, la hija mayor de Andrés. Tenía 19 años. Estudiaba enfermería. Siempre había sido diferente a Celia. Más dulce. Más genuina. Fernanda, dije sorprendida. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Noté que sus ojos estaban rojos. Como si hubiera llorado. Pasa. Entramos a la casa. Le preparé agua de Jamaica. Nos sentamos en la sala. ¿Qué pasa, mija? Ella respiró hondo. Sé lo que hicieron mi papá y Celia. Sé todo. La miré fijamente. ¿Cómo lo supiste? Escuché una pelea. Anoche. Mi papá le gritaba a Celia que por su culpa iban a terminar en la cárcel. Que tú habías presentado una denuncia. Que todo era un desastre. Bajó la mirada. Yo no sabía nada, abuela. Te lo juro. No sabía que te habían robado. Lo sé, mija. Tú no tienes nada que ver con esto. Pero soy parte de esa familia. Y me da vergüenza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Siempre supe que Celia era ambiciosa. Pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Y mi papá siempre fue débil. Siempre dejó que ella lo manipulara. Tomé su mano entre las mías. Fernanda, no te culpes por lo que ellos hicieron. Tú eres diferente. Siempre lo has sido. Vine a decirte algo importante. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Celia está planeando algo. No sé qué exactamente, pero la escuché hablar por teléfono con alguien. Decía que si tú no retiras la denuncia, van a hacerte daño. Sentí un escalofrío. ¿Daño cómo? No lo sé. Colgó cuando me vio. Pero sonaba seria. Abuela, tienes que tener cuidado. Le agradecí que viniera a advertirme. Hablamos un rato más. Sobre su escuela. Sobre sus planes de mudarse sola. Sobre su deseo de alejarse de esa familia tóxica. Cuando se fue, me quedé pensando. Celia estaba planeando algo. ¿Pero qué? ¿Vendría otra vez a mi casa? ¿Trataría de lastimarme físicamente? No. Eso no era su estilo. Celia era más sutil. Más calculadora. Llamé al licenciado Pérez. Le conté lo que Fernanda me había dicho. Señora Dolores, esto es grave. Debería considerar quedarse con alguien por unos días. Hasta que pase la declaración del viernes. No voy a dejar mi casa por ella. Entonces al menos instale cámaras. O pida a alguien que se quede con usted. Antonia puede venir. Bien. Hágalo. Esa tarde Antonia llegó con una maleta pequeña. Me quedo hasta que esto se calme, dijo con firmeza. No acepto un no como respuesta. No discutí. La verdad es que me daba alivio no estar sola. Cocinamos juntas. Vimos televisión. Hablamos de todo menos de Celia. Fue como volver a tener 20 años. Cuando éramos solo dos amigas compartiendo cuarto en la universidad. La noche del jueves dormí mejor. Sabiendo que Antonia estaba en la habitación de al lado me daba paz. Pero a las 3 de la madrugada me desperté con un sonido. Algo afuera. Como vidrios rompiéndose. Me levanté. Fui a la ventana con cuidado. Miré hacia la calle. Había una camioneta oscura estacionada frente a mi casa. Los faros apagados. No pude ver quién estaba adentro. Pero algo en mi estómago me dijo que no era casualidad. Esperé. 5 minutos. 10. La camioneta no se movió. Entonces, lentamente, arrancó y se fue. No alcancé a ver las placas. Por la mañana bajé a revisar. En el suelo, frente a mi puerta, había vidrios rotos. Restos de una botella. Y pintado en la pared con aerosol rojo, retira la denuncia o te arrepientes. Antonia salió detrás de mí. Se quedó paralizada. Lola. Ya sé, dije con voz temblorosa. Tenemos que llamar a la policía. Ahora. Llamamos. Tardaron 40 minutos en llegar. 2 oficiales. Tomaron fotos.
Hicieron preguntas. ¿Tiene idea de quién pudo haber sido? Mi hija. ¿O su esposo? Les expliqué todo. La denuncia. Las amenazas previas. La advertencia de Fernanda. Vamos a patrullar la zona esta noche, dijo uno de los oficiales. Pero sin pruebas concretas, no podemos arrestar a nadie. Y esto no es prueba, señalé la pared pintada. Es vandalismo. Pero no podemos demostrar quién lo hizo. Me sentí impotente. Inútil. El sistema no me protegía. Estaba sola. Los oficiales se fueron. Antonia y yo limpiamos los vidrios. Lavamos la pared con agua y jabón. La pintura no salió completamente. Quedó una mancha roja como una herida abierta. Lola, esto ya es demasiado, dijo Antonia. Tienes que irte de aquí. Al menos por unos días. No. ¿Por qué eres tan terca? Porque si me voy, ganan. Y no voy a darles ese gusto. El viernes llegó con un cielo gris. Llovía. Una lluvia ligera pero constante. Me vestí con cuidado. Pantalón negro. Blusa gris. Zapatos cerrados. Antonia insistió en acompañarme. No vas sola a eso. A las 8:30 estábamos en camino a la fiscalía. El licenciado Pérez nos esperaba en la entrada. Buenos días, señoras. Buenos días. Entramos. Nos dirigimos a la sala de declaraciones. Una habitación pequeña con una mesa larga y varias sillas. Había un oficial tomando notas. Un grabador en la mesa. Y al fondo, sentada con los brazos cruzados y cara de odio puro, estaba Celia. A su lado, Andrés. Me miraron con desprecio. Como si yo fuera la criminal. Como si yo fuera la que había hecho algo malo. Me senté frente a ellos. El licenciado Pérez a mi lado. Antonia detrás de mí. El oficial encendió la grabadora. Damos inicio a la declaración de la señora Celia Fagundes en el caso de fraude de identidad. Favor de identificarse. Celia habló con voz fría. Dura. Sin emoción. Celia Fagundes. 42 años. Ama de casa. El oficial continuó. Se le acusa de haber utilizado información personal de su madre, Dolores Fagundes, para abrir una línea de crédito sin autorización. Tiene algo que declarar. Celia me miró directo a los ojos. Y entonces sonrió. Una sonrisa pequeña. Cruel. Sí. Tengo mucho que declarar. Y lo que dijo después me heló la sangre. Mi madre me autorizó todo, dijo Celia con voz firme. Ella sabía perfectamente lo que estábamos haciendo. De hecho, fue idea suya. Me quedé paralizada. ¿Qué acababa de decir? Eso es falso, dije con voz temblorosa. Celia ignoró mi interrupción y continuó. Mi madre siempre ha querido ayudarnos. Siempre. Cuando le dije que necesitábamos dinero para una inversión familiar, ella misma sugirió que abriéramos una línea de crédito a su nombre. Dijo que su historial crediticio era mejor que el nuestro. Mentira, grité. Nunca dije eso. El oficial levantó la mano. Señora Dolores, por favor, dejemos que la acusada termine. Celia sacó un papel doblado de su bolso. Lo puso sobre la mesa. Tengo pruebas. Este es un documento donde mi madre autoriza el uso de sus datos personales para trámites bancarios. Está firmado por ella. El licenciado Pérez tomó el papel. Lo examinó. Su expresión cambió. Se puso serio. Me lo pasó. Lo miré. Era una hoja simple, con texto impreso. Y al final, una firma. Mi firma. Pero yo no recordaba haber firmado eso. ¿Cuándo firmé esto?, pregunté con voz quebrada. Hace 7 meses, respondió Celia. Cuando viniste a mi casa para la fiesta de cumpleaños de Samuel. Te pedí que firmaras unos papeles de la escuela. ¿Recuerdas? Sí, recordaba. Había firmado varios papeles ese día. Formularios para excursiones. Autorizaciones médicas. O eso me dijeron. Esto no es un papel de la escuela, dije señalando el documento. No, pero tú lo firmaste igual. Sin leer. Como siempre. Su voz era fría.
Calculadora. El licenciado Pérez intervino. Este documento no especifica que la señora Dolores autorizara la apertura de una línea de crédito. Solo dice, trámites bancarios. Eso es muy vago. No tiene validez legal completa. Andrés habló por primera vez. Pero ella firmó. Eso es suficiente para demostrar que sabía algo. ¿Sabía qué exactamente?, preguntó el licenciado. ¿Qué iban a gastar $20,000 en una lancha mientras le mentían sobre la salud de su nieto? Andrés se puso rojo. Eso es otro tema. Estamos hablando del fraude. No hay fraude si hay engaño, continuó el licenciado Pérez. Ustedes engañaron a mi clienta. La manipularon emocionalmente. Usaron a un niño enfermo como excusa. Eso es estafa. Y es peor que el fraude. Celia se inclinó hacia adelante. Ella nos dio permiso. Punto. Si ahora se arrepiente, ese es su problema, no el nuestro. La miré a los ojos. Esos ojos que alguna vez fueron los de mi bebé, ahora eran fríos, vacíos, llenos de resentimiento. ¿Por qué me odias tanto?, pregunté en voz baja. Ella se rió. Una risa seca, amarga. ¿Odio? No te odio, mamá. Solo estoy cansada de tus expectativas, de tu moral, de tu haz lo correcto. Toda mi vida tuve que ser la hija perfecta, la niña buena, la que nunca cometía errores. ¿Y para qué? ¿Para terminar sin nada? Mientras tú guardabas tu dinero para quién sabe qué. Sus palabras me golpearon como piedras. Yo nunca te pedí que fueras perfecta. No. Pero siempre me comparabas. Con tu vida. Con tus sacrificios. Yo trabajé tanto para darte esto. Yo me rompí la espalda para pagarte aquello. Como si te debiera algo por haberme traído al mundo. Sentí lágrimas quemándome los ojos. Te lo di todo. Me diste obligación, no amor. El oficial interrumpió. Señoras, esto no es una terapia familiar. Volvamos al caso. El licenciado Pérez sacó más documentos. Estados de cuenta. Movimientos bancarios. Aquí está la prueba de que el dinero se usó para comprar una lancha. No para gastos médicos. La señora Celia mintió sobre la condición del niño para obtener el dinero. Celia se encogió de hombros. Samuel sí estuvo enfermo. Solo exageré un poco la gravedad. Exageró. Repetí con incredulidad. Me dijiste que necesitaba cirugía del corazón, que se estaba muriendo. Y tú me creíste, porque siempre has sido ingenua. El oficial tomó nota de todo. Luego habló. Esto va a pasar a investigación completa. Se citará a testigos. Se revisarán más documentos. Mientras tanto, ambas partes deben mantenerse alejadas. Sin contacto. Sin amenazas. Sin acercamientos. Celia se levantó. Perfecto. No tengo ningún interés en verla de todos modos. Andrés la siguió. Antes de salir, él se giró hacia mí. Esto no va a terminar como crees, Dolores. Tenemos abogados también. Y vamos a demostrar que tú autorizaste todo. Salieron. La puerta se cerró con un golpe seco. Me quedé sentada. Temblando. Antonia puso su mano sobre mi hombro. Lola, respira. No podía respirar. Todo lo que Celia había dicho daba vueltas en mi cabeza. Me odiaba. Me culpaba. Me veía como una carga. El licenciado Pérez cerró su portafolio. Señora Dolores, ese documento que presentaron es problemático. Pero no es definitivo. Vamos a contratar un perito en grafología para verificar si esa firma fue obtenida bajo engaño. Asentí sin fuerzas. Salimos de la fiscalía bajo la lluvia. Antonia me cubrió con su paraguas. Subimos a un taxi. El trayecto a casa fue silencioso. Yo miraba por la ventana. Las gotas de lluvia resbalaban por el vidrio como lágrimas. Cuando llegamos, entré directo a mi habitación. Me senté en la cama. Antonia entró detrás de mí. Lola, no dejes que sus palabras te destruyan. Ella me odia, Toña.
Mi propia hija me odia. Ella está asustada. Y la gente asustada dice cosas horribles. No. Lo que dijo era real. Lo sentí. Lo vi en sus ojos. Antonia se sentó a mi lado. Entonces tienes que aceptar que perdiste a esa hija hace mucho tiempo. Y que está bien. Está bien soltar. Lloré en sus brazos. Como niña. Como si tuviera 5 años y acabara de caerme. Lloré por todo. Por los años perdidos. Por el amor no correspondido. Por la ilusión rota. Esa noche, mientras intentaba dormir, tomé una decisión. No iba a dejar que Celia me destruyera. Ya había perdido demasiado. Era hora de recuperar lo poco que me quedaba. Y eso incluía mi dignidad. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y determinación. El licenciado Pérez contrató al perito en grafología, un hombre mayor llamado Andrés Salas, con más de 30 años de experiencia. Vino a mi casa el lunes por la tarde. Trajo una lupa, una lámpara especial y varias herramientas que no reconocí. Señora Dolores, necesito muestras de su firma. De diferentes épocas. Cartas viejas. Cheques. Documentos escolares. Lo que tenga. Saqué cajas del closet. Cartas que le había escrito a Roberto cuando éramos novios. Recibos de pagos de la universidad. Contratos de arrendamiento antiguos. El perito examinó cada documento con cuidado. Comparó las firmas. Midió ángulos. Observó presión del trazo. Pasaron 2 horas. Finalmente habló. La firma del documento que presentó su hija es suya. Eso no hay duda. Pero... Se detuvo. ¿Pero qué? Pregunté ansiosa. La presión es irregular. Como si hubiera firmado rápido. Sin leer. Además, el papel tiene marcas de haber estado debajo de otros documentos al momento de la firma. ¿Eso qué significa? Significa que probablemente firmó esto sin saber qué era. Estaba oculto entre otros papeles. Es una técnica común de fraude. Sentí un alivio enorme. ¿Puede demostrarlo en un juicio? Sí. Puedo presentar un informe técnico completo, con fotografías ampliadas, comparaciones, todo. El licenciado Pérez sonrió por primera vez en días. Perfecto. Esto cambia todo. El perito se fue. Antonia preparó café. Nos sentamos en la cocina. Lola, esto va a salir bien, dijo ella con optimismo. Quiero creerlo. Pero tengo miedo. Miedo de lo que Celia pueda hacer todavía. Ya no puede hacer mucho. Las pruebas están de tu lado. 2 días después recibí una llamada inesperada. Era Fernanda. Su voz sonaba nerviosa. Abuela, necesito verte. Es urgente. ¿Qué pasa, mija? No puedo hablar por teléfono. ¿Puedo ir a tu casa? Sí. Ven ahora. Llegó en 20 minutos. Traía una mochila cargada. Entró rápido y cerró la puerta detrás de ella. Abuela, me salí de la casa. No puedo seguir ahí. ¿Qué pasó? Se sentó en el sillón. Sacó su teléfono. Grabé algo. Algo que necesitas escuchar. Me pasó el teléfono con los audífonos. Le di play. Era una grabación de audio. Se escuchaban voces. Celia y Andrés. Tenemos que encontrar la forma de hacerla retirar la denuncia, decía Andrés. Ya intentamos todo, respondía Celia con frustración. Las amenazas no funcionaron. El vandalismo tampoco. Está más terca que nunca. Entonces tenemos que destruir su credibilidad, dijo Andrés. ¿Cómo? Podemos decir que está senil, que no recuerda las cosas, que firma papeles sin saber. Conseguimos un certificado médico falso. Declaramos que no está en sus facultades mentales. Hubo una pausa. Eso podría funcionar, dijo Celia lentamente. Detuve la grabación. Mis manos temblaban. ¿Cuándo grabaste esto? Anoche. Estaban en la sala. Pensaron que yo estaba dormida. Fernanda tenía lágrimas en los ojos. Abuela, no puedo ser parte de esto. No puedo vivir con gente así.
Por eso me salí. Si me aceptas, me gustaría quedarme aquí contigo, hasta que encuentre un lugar. La abracé fuerte. Claro que puedes quedarte. Esta es tu casa también. Llamé de inmediato al licenciado Pérez. Le envié la grabación por correo electrónico. Él la escuchó. Esto es oro puro. Conspiración para cometer fraude procesal. Falsificación de documentos médicos. Intentos de intimidación. Con esto, su hija no solo perderá el caso. Enfrentará cargos adicionales. ¿Qué hacemos ahora? Esperamos. La audiencia preliminar es en una semana. Presentaremos todas las pruebas juntas. El informe del perito. Esta grabación. Los reportes policiales del vandalismo. Todo. Colgué sintiéndome más fuerte que nunca. Fernanda se instaló en la habitación que había sido de Celia cuando era niña. Esa noche cocinamos juntas. Pasta con salsa de tomate. Simple pero reconfortante. Abuela, ¿cómo pudiste criar a alguien como Celia?, preguntó mientras cortaba cebolla. Suspiré. No lo sé, mija. Hice lo mejor que pude. Pero a veces, no importa cuánto amor des. Algunas personas simplemente eligen el camino equivocado. ¿Crees que ella cambie algún día? No, ya no. Era doloroso admitirlo, pero era la verdad. Los días pasaron más rápido de lo que esperaba. Fernanda me acompañaba a todas partes. Al mercado, a la iglesia, a las citas con el licenciado. Era como tener una hija otra vez. Pero una hija real. Una que me cuidaba sin esperar nada a cambio. El viernes antes de la audiencia, Antonia organizó una pequeña reunión en mi casa. Invitó a amigas del grupo de la iglesia. Mujeres mayores como nosotras. Que habían vivido traiciones. Abandonos. Pérdidas. Dolores, dijo la señora Natalia, una mujer de 73 años que había perdido todo en un fraude de su propio hermano. Lo que estás haciendo es valiente. No muchas pueden enfrentar a sus hijos. A veces no tenemos opción, respondí. Si la tienes, dijo otra, la señora Andrea. Podrías haber dejado que te pisotearan. Pero elegiste defenderte. Eso es poder. Sus palabras me llenaron de una calidez extraña. No estaba sola. Había otras mujeres que me entendían, que habían pasado por lo mismo. Esa noche, antes de dormir, escribí en un cuaderno viejo que había encontrado en el closet. Escribí todo lo que sentía. El dolor, la rabia, pero también la esperanza. La certeza de que, sin importar lo que pasara en esa audiencia, yo ya había ganado algo importante. Había recuperado mi voz. El lunes amaneció despejado, sin nubes. El cielo era de un azul brillante. Me vestí con cuidado. Un vestido gris sencillo. Zapatos cómodos. Me recogí el cabello. Fernanda, Antonia y el licenciado Pérez me acompañaron a la fiscalía. Esta vez no tenía miedo. Esta vez estaba lista. Entramos a la sala de audiencias. Era más grande que la sala de declaraciones. Había un juez. Un estrado. Sillas para el público. Celia y Andrés ya estaban ahí. Con su propio abogado. Un hombre de traje caro y expresión arrogante. Nos sentamos del lado opuesto. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Damos inicio a la audiencia preliminar en el caso de Dolores Fagundes contra Celia Fagundes por fraude de identidad y estafa calificada. El abogado de Celia presentó primero. Argumentos rebuscados. Tecnicismos legales. Intentos de confundir. Luego fue el turno del licenciado Pérez. Presentó el informe del perito. Las fotografías ampliadas de la firma. La grabación de audio. Los reportes policiales. Cada prueba cayó como un martillo sobre la mesa. El juez escuchó todo en silencio. Al final, habló. Basándome en las pruebas presentadas, determino que hay suficiente evidencia para proceder a juicio formal. Miró a Celia. Además, ordeno una investigación adicional por los delitos de amenazas, daños a propiedad y conspiración para falsificar documentos médicos. Celia se puso pálida. Andrés apretó los puños. El juez continuó.
La acusada deberá presentarse cada semana ante este juzgado. No podrá salir del estado. Y tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros de la demandante. Golpeo el martillo. Se levanta la sesión. Salimos de ahí victoriosas. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Fernanda me abrazó. Antonia lloró de alegría. El licenciado Pérez estrechó mi mano. Lo hicimos, señora Dolores. Lo hicimos. El juicio formal se llevó a cabo 3 meses después. 3 meses en los que mi vida cambió de formas que nunca imaginé. Fernanda se quedó conmigo. Se inscribió en la universidad local para terminar su carrera de enfermería. Por las mañanas estudiaba. Por las tardes trabajaba medio tiempo en una farmacia. Y por las noches, cocinábamos juntas, veíamos películas viejas y hablábamos de todo. Era la relación que siempre quise tener con Celia, pero que nunca tuve. Antonia seguía viniendo casi todos los días. Nos habíamos vuelto inseparables. Formamos un pequeño grupo de lectura con otras mujeres del barrio. Nos reuníamos los jueves por la tarde. Leíamos novelas. Tomábamos café. Nos reíamos de cosas sin importancia. Por primera vez en décadas, yo tenía vida propia. No era solo la madre de alguien. No era solo la abuela de alguien. Era Dolores. Y eso era suficiente. Durante esos meses, Celia intentó contactarme 2 veces. Una por mensaje, otra por carta. Ambas decían lo mismo. Que lo sentía. Que había cometido errores. Que quería arreglar las cosas. Pero sus palabras sonaban huecas. Vacías. Como si las hubiera escrito su abogado. No respondí ninguna. El día del juicio llegó con un frío inusual para mayo. Me vestí con un traje sastre color café que había comprado especialmente para la ocasión. Me maquillé ligeramente. Me puse los aretes de perlas que Roberto me había regalado en nuestro aniversario número 20. Fernanda me acompañó. También Antonia. Y para mi sorpresa, varias mujeres del grupo de lectura. Venimos a apoyarte, dijo la señora Natalia. Ninguna mujer debería enfrentar esto sola. Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas. Pero no lloré. No ese día. Ese día necesitaba estar fuerte. Entramos a la sala del tribunal. Era grande, imponente, con techos altos y madera oscura por todas partes. El juez era el mismo de la audiencia preliminar. Un hombre de unos 60 años con expresión seria pero justa. Celia entró con Andrés. Ella llevaba un vestido modesto. Nada de joyas. El cabello recogido. Intentaba verse humilde. Arrepentida. Pero yo conocía esa actuación. La había visto toda mi vida. El juicio duró 4 horas. El fiscal presentó todas las pruebas. El informe del perito en grafología. La grabación donde Celia y Andrés planeaban falsificar documentos médicos. Los estados de cuenta bancarios que demostraban el gasto de $20,000 en una lancha. Los reportes policiales del vandalismo. Las fotografías de mi puerta dañada y la pared pintada con amenazas. Cada prueba era un clavo más en su ataúd legal. El abogado de Celia intentó defender lo indefendible. Argumentó que yo había autorizado todo. Que la firma era mía. Que no podía probar que había sido engañada. Pero el informe del perito destruyó esos argumentos. Luego fue mi turno de declarar. Me senté en el estrado. El fiscal me hizo preguntas. Conté toda la historia desde el principio. La llamada sobre Samuel. La supuesta cirugía del corazón. El terror que sentí. La tarjeta de crédito que abrí. Los números que le di a Celia creyendo que salvaba a mi nieto. La foto de la lancha. La confesión descarada. El dolor de descubrir que todo había sido mentira. Hablé con voz firme. Clara. Sin llorar. Porque ya no me quedaban lágrimas para esa hija. El abogado de Celia intentó desacreditarme. No es cierto que usted firmó un documento autorizando el uso de sus datos. Firmé papeles que me dijeron eran de la escuela de mi nieto. Nunca supe que entre ellos había algo relacionado con el banco. Puede probarlo. El perito ya lo probó. Mi firma estaba bajo presión irregular. El papel tenía marcas de otros documentos encima.
Fui engañada. Él no tuvo respuesta para eso. Luego llamaron a declarar a Fernanda. Ella subió al estrado con la cabeza en alto. Presentó la grabación de audio como evidencia. Explicó cómo la había obtenido. El fiscal la reprodujo frente a toda la sala. Las voces de Celia y Andrés hablando de falsificar certificados médicos, de destruir mi credibilidad, de hacerme ver como senil. Cada palabra era veneno. El juez escuchó con expresión cada vez más severa. Cuando terminó la grabación, miró a Celia con decepción. «¿Tiene algo que decir la acusada?» Celia se puso de pie. Por un momento pensé que iba a confesar, que iba a disculparse. Pero no. Mi hija no tenía derecho a grabar esa conversación privada. Esa evidencia debería ser inadmisible. El juez negó con la cabeza. La grabación fue hecha en un espacio común de la casa, sin expectativa de privacidad. Es admisible. Celia se sentó, derrotada. El fiscal hizo sus alegatos finales. Pidió pena máxima, 6 años de prisión, devolución completa del dinero, indemnización por daños morales. El abogado de Celia pidió clemencia. Argumentó que era madre, que tenía un hijo pequeño, que había cometido un error bajo presión financiera. El juez se tomó 30 minutos para deliberar. Salió de la sala. El silencio era ensordecedor. Miré hacia donde estaba Celia. Ella miraba al suelo. Andrés tenía la cabeza entre las manos. Cuando el juez regresó, todos nos pusimos de pie. He revisado todas las pruebas presentadas. He escuchado los testimonios. Y mi veredicto es el siguiente. Hizo una pausa. Declaro culpable a Celia Fagundes de fraude de identidad, estafa calificada, amenazas y conspiración para falsificar documentos. La sentencio a 4 años de prisión. Deberá devolver los $20,000 más intereses calculados en $3,200. Además, deberá pagar una indemnización de $5,000 por daños morales a la víctima. Golpeó el martillo. En cuanto a Andrés Vargas, como cómplice, lo sentencio a 2 años de prisión y pago compartido de las deudas mencionadas. Celia se desplomó en su silla. Andrés gritó algo incoherente. Los guardias se acercaron. Esposaron a ambos. Cuando pasaron frente a mí, Celia me miró. Sus ojos ya no tenían odio. Tenían miedo, pánico, desesperación. «Mamá», susurró. No respondí. No había nada que decir. Me levanté y salí del tribunal con la cabeza en alto. Afuera, el sol brillaba. Fernanda me abrazó. Antonia lloró de alegría. Las mujeres del grupo de lectura me rodearon con palabras de apoyo. «Lo lograste, Dolores. Eres un ejemplo para todas nosotras. Gracias por enseñarnos que nunca es tarde para defenderse». Sus palabras me llenaron de una paz que no había sentido en años. Esa noche, de vuelta en casa, me senté en el porche. Fernanda preparó té de manzanilla. Nos sentamos juntas en silencio, mirando las estrellas. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó ella después de un rato. «Sí, mija, estoy bien». «¿No te duele?». «Digo, es tu hija». «Sí me duele. Siempre me va a doler. Pero el dolor ya no me controla». Tomé su mano. A veces hay que soltar a las personas que amamos. No porque no las queramos, sino porque amarnos a nosotras mismas es más importante. Fernanda apoyó su cabeza en mi hombro. «Te quiero, abuela». «Yo también te quiero, mija». Los meses siguientes fueron de reconstrucción. El dinero fue devuelto en pagos mensuales tomados de los bienes embargados de Celia y Andrés. Vendieron la lancha. Vendieron el auto de lujo. Vendieron todo lo que tenían de valor. Yo usé ese dinero para algo importante. Abrí una cuenta de ahorros para Fernanda. Para su educación. Para su futuro. Lo que quedó, lo doné a un refugio para mujeres víctimas de violencia familiar. Porque entendí que mi historia no era única. Había miles de mujeres mayores siendo abusadas por sus propios hijos. También volví a dar clases. No en una escuela, sino en un centro comunitario.
Clases de alfabetización para adultos mayores. Descubrí que enseñar seguía siendo mi pasión. Y que todavía tenía mucho que dar. Samuel, mi nieto, me escribió una carta un año después del juicio. Una carta corta, escrita con letra infantil. Abuela Lola, extraño tus cuentos. Extraño tu jardín. Mamá dice que hiciste cosas malas. Pero yo no te creo. Te quiero. Samuel. Lloré al leer esa carta. Pero no respondí. Porque Samuel necesitaba crecer. Necesitaba formar sus propias opiniones. Y algún día, cuando fuera mayor, buscaría la verdad por sí mismo. Y yo estaría ahí esperándolo. 2 años después del juicio, en una tarde de octubre, estaba regando las plantas cuando escuché el portón abrirse. Era Fernanda. Venía corriendo con una carta en la mano. Abuela. Abuela. Me aceptaron. ¿En dónde, mija? En el programa de intercambio. Voy a estudiar 6 meses en España. La abracé fuerte. Estoy tan orgullosa de ti. Nada de esto hubiera sido posible sin ti, abuela. Sin tu valentía. Sin tu ejemplo. Esa noche celebramos. Antonia vino. Las mujeres del grupo de lectura también. Cocinamos. Reímos. Brindamos con vino barato y corazones llenos. Y cuando todos se fueron, me quedé sola en la cocina, lavando los platos, escuchando el silencio de mi casa. Pero ya no era un silencio que me asustaba. Ya no era un silencio que me recordaba lo que había perdido. Era un silencio que me recordaba lo que había ganado. Mi paz. Mi dignidad. Mi libertad. Miré por la ventana hacia el jardín. La luna iluminaba las flores que había plantado hacía meses. Rosas blancas. Lirios amarillos. Gardenias fragantes. Todo crecía. Todo florecía. Así como yo. Respiré hondo. Profundo. Y sonreí. Por primera vez en décadas, el silencio de mi casa no pesaba. Era libertad.